¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un directo más de este espacio que se llama Comando Salvador Freixedo Nocturno, en este canal que se llama Los Herederos de Freixedo. Gracias por estar aquí con nosotros. Los saluda su amigo Jorge Arcega, el Monster, transmitiendo desde México. Y el día de hoy, amigos, vamos a continuar en esta parte del canal, en esta parte de estos programas que se llaman precisamente Estudiando el legado de Salvador Freixedo. Durante muchas de estas emisiones vamos a estar analizando diferentes versiones, diferentes visiones que hay de los conceptos de Salvador Freixedo que no necesariamente coinciden con él, pero que nosotros, gracias al conocimiento que él nos heredó, que dejó allí en sus libros, que dejó en sus entrevistas, en sus enseñanzas, podemos interpretar de una u otra forma. Esto es parte del legado de Salvador Freixedo. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo con aquellos que emiten este tipo de opiniones, pero así como ellos tienen su opinión, también nosotros tenemos la nuestra. Amigos, quiero saludar a todos aquellos que nos están escuchando a través de Radio Caballo de Troya. Recuerden que nosotros tenemos una radio online donde siempre que transmitimos por estos canales, también salimos en vivo por la radio. Muchísimas gracias, amigos de Radio Caballo de Troya, radiocdt.com, por estar aquí con nosotros. Y les comento que tenemos una encuesta en el chat de YouTube para que ustedes por favor opinen, así como un reto en caso de que haya un super chat en el chat de YouTube, un super chat de cualquier costo, no pasa nada. Nos quedamos media hora más de directo porque yo planeo estar aquí hora y media, pero si llega un super chat nos vamos hasta las 2 horas porque el tema es muy interesante. ¿Estamos atrapados en una falsa realidad? ¿Desde cuándo se tienen estas ideas? Salvador Freixedo coincide con todas estas ideas, incluso las más antiguas, las que vienen precisamente de la época de Platón, porque esto es muy viejo, amigos. La humanidad intuye o sabe que lo que nosotros vivimos a veces no es 100% fruto de nuestro actuar, como que alguien está metiendo mano negra en estos asuntos, como que alguien ha fabricado nuestras sociedades. ¿Eso per se es malo? ¿O podemos usar esa programación a nuestro favor? De todo eso vamos a estar reflexionando esta noche de la mano del canal El Quinto Tipo, 167,000 suscriptores. Es un canal grande, es un canal que tiene mucho tiempo creando ese tipo de contenidos. Y hoy vamos a analizar precisamente a través de su video más reciente, pues si en realidad o no estamos viviendo una granja humana y si en realidad o no, a lo mejor valdría la pena conocer los códigos de esa granja para nosotros también beneficiarnos de ella, o para robarle la granja al granjero, porque eso no estaría nada mal. Dicho eso, amigos, comenzamos el directo. Bienvenidos a este espacio de los herederos de Freixedo. El 24 de diciembre de 1968, el astronauta del Apolo, William Anders, estaba orbitando la superficie lunar en el Apolo 8. Giró su cámara para apuntar a la Tierra. Tengo una toma ahora mismo realmente buena. Esta es de las escenas épicas de la carrera espacial. Muchos dentro de nuestra comunidad dudan que la conquista espacial, sobre todo la llegada del hombre a la luna, sea real. Pero bueno, pensando que todo esto fuera real, que próximamente se sabrá, ya que todas las potencias, o se confirmará al 100%, porque eso ya se sabe, pero cuando otra potencia, sobre todo las potencias de los amores de muchos conspiranoicos, que es China y Rusia, vayan al punto de alunizaje y transmitan en vivo que en efecto ahí está el alunizaje, pues mucha gente va a tener que callar bocas. Mucha gente va a tener que buscarse otra conspiración para seguir viviendo, ¿no? Pero esta es una de las escenas épicas que demostraron lo ínfima que es nuestra civilización. Cuando se le ve a la distancia en un planeta más de todas esas luces que hay en el espacio, pues pareciera que somos ínfimos, insignificantes. Pero también puede parecer todo lo contrario, que a lo mejor en un lugar tan pequeño viva tanta gente, con tantas ganas de vivir, con tanto talento, donde ocurren tantas historias de amor y desamor. O sea, a veces lo grande está en lo pequeño y lo pequeño está en lo grande. Y capturó una imagen verdaderamente histórica. Por primera vez pudimos ver nuestro planeta como realmente es. Bueno, a mí ustedes saben que de repente no me gusta mucho y es algo que yo evito. A mí no me gusta incluirme en los logros de las potencias. Cuando de repente nosotros acá desde el tercer mundo o desde países que no invierten en nada para estos descubrimientos, nosotros los asumimos como propios, estamos cometiendo un error. O sea, fue la primera vez que un ser humano de Estados Unidos
Gracias al programa espacial de Estados Unidos, veía la Tierra desde afuera. No nos incluyamos, porque nosotros ni con nuestros impuestos contribuimos a eso. Un globo, aparentemente suspendido en el espacio, como una canica de remolino, azul y blanco y verde dorado. 4 años después, el Apolo 17 capturó una imagen de nuestro planeta al completo, sin ninguna sombra proyectada por la Luna. Son imágenes impactantes que obviamente impresionaron a los primeros hombres, a esos astronautas que tuvieron la virtud de ver eso. Es algo que es solamente para las minorías. Yo pienso que este tipo de escenas no están hechas para la mayoría de nuestra población. A lo mejor algún día nuestra civilización tendrá la entereza, tendrá la gallardía, tendrá la capacidad de que en su mayoría pueda ver estos escenarios. ¿Cuándo? Cuando conquistemos otros mundos, cuando conquistemos, ahora sí ya en general, que todos estemos incluidos, otros planetas, otros sistemas solares. Mientras, pues solamente nos queda imaginar y creer que todo esto fue cierto, obviamente cuando se ha comprobado por otra potencia, ¿no? Y sobre todo cuando sea la potencia de los amores de aquellos que son conspiranoicos. Cuando China demuestre que todo esto fue real, todo el mundo se va a callar la boca y va a alabar a China. ¿Por qué? Porque hay mucha chinofilia dentro de las comunidades de la conspiración. La fotografía se llama La Canica Azul. Antes de que se tomaran estas fotografías, habíamos imaginado que nuestro planeta se parecía a un globo terráqueo. Un mapa azul y dorado extendido sobre una esfera. Bueno, pero eso yo no sé quién lo creería. Eso yo no sé quién lo creería, pero en realidad sí se tenía un concepto más o menos exacto de cuál podría ser la apariencia, la vista desde fuera de nuestro planeta. O sea, eso incluso las civilizaciones precolombinas lo tenían claro. El nombre original de nuestro planeta hace referencia al color con el que se ve desde el espacio. Urantia, en muchos dialectos, sobre todo en muchos dialectos antiguos, quiere decir canica azul, planeta azul, esfera azul. Por lo tanto, se sabe, obviamente no, de manera totalmente empírica, cuál es la apariencia de nuestro planeta desde el espacio. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió en esa era de la conquista espacial? Que se confirmaron cosas que antes solamente eran afirmaciones empíricas. En las primeras temporadas de Star Trek, así es como se representaban los planetas. Antes de la salida de la Tierra, nadie había imaginado la Tierra como una canica de remolino, azul, blanca y verde dorado, excepto Platón. Aquí es donde podríamos decir está el origen de las teorías modernas que tienen que ver con la idea de la granja humana. Incluso las ideas primigenias son todavía más viejas, pero que fueran puesto por escrito y que se constara, se pensaba en esta idea, pues fue Platón el primer gran pensador que dejó un vestigio de que a lo mejor en este planeta ocurren cosas que no están totalmente bajo nuestro control, que hay cosas allá afuera que influyen en cómo vivimos aquí. Hace 2500 años, así es exactamente como Platón describió el planeta Tierra. Pero, ¿cómo podría haberlo sabido? ¿De dónde obtuvo esa información sobrenatural? Obviamente ya más o menos estamos entrando en el tema, pues muy probablemente a través de revelación, amigos. A través de que alguien más le dijo, alguien que sí tenía la capacidad de ver el planeta desde el espacio. Dice mi estimado Iniciar, ¿cuántas civilizaciones saben de nosotros aproximadamente? Según las teorías de las conspiraciones y la ufología moderna, son miles. Según las revelaciones más recientes, que esos también no hay constancia ni puede afirmarse que sean reales esas revelaciones, estamos hablando que no pasa de la docena. Entonces yo pienso que tiene más congruencia el número que dan las revelaciones. ¿Por qué? Porque si se tratara de miles, amigos, nuestro planeta o ya hubiera sido conquistado, o bien ya hubiéramos sido asimilados. Si miles de civilizaciones vinieran de afuera a entablar comunicación con nosotros, a hacer un intercambio cultural, a hacer la guerra con nosotros, pues ya desde hace muchísimos años, desde hace milenios, pues nosotros ya no existiríamos, vamos a decirlo así, como raza original, como civilización original. Ya hubiéramos sido asimilados totalmente, ¿no? Son pocos y
Esos pocos no tienen tanto poder como nosotros creemos. Tienen más poder que nosotros, pero no quiere decir que sean invencibles. Por eso a mí me gusta, vamos a empezar a traer este tipo de teorías para tratar de bajarlas a su justa dimensión, porque mucho de esto está exagerado, genera más miedo que el que realmente debería de generar. Es posible que Platón supiera y describiera cómo se veía el planeta Tierra desde el espacio, desde la distancia, porque él fue un contactado. Fíjense bien, este es un muy buen planteamiento. O sea, la única forma en la que Platón pudo haber conocido la apariencia casi exacta de la Tierra es o yendo al espacio a verla, o que alguien que viniera del espacio y la viera tal cual le hubiera dicho. Posiblemente Platón sea el primer contactado. Dice mi estimado iniciar, oh my god, por suerte no todos pueden llegar aquí. Exactamente. Afortunadamente existe la teoría del bosque oscuro y es el bosque oscuro que está allá afuera el que nos protege. Un saludo, mi estimado Diego, bienvenido al directo, saludos hasta Argentina. El día de ayer en el canal de Lo Extraordinario empezamos un serial de la oleada nueva de ovnis que se está presentando en Argentina. Vamos a continuar con ese acercamiento muy probablemente el día de mañana. Voy a ver si los miércoles es un buen día para empezar a emitir. Lo vamos a hacer ya un poco tarde, ojalá les guste. Eso va a ser en el canal de Lo Extraordinario. Dice mi estimado iniciar, en el Eternauta aprendí que si una raza pudiese llegar a esta, ya habría asimilado a otras razas. Exactamente. Exactamente. O sea, una civilización que va a un planeta gasta muchos recursos y sobre todo corre un gran riesgo porque está rompiendo el bosque oscuro. La única razón por la que una civilización puede romper el bosque oscuro para ir a otro planeta es porque lo está arriesgando todo, porque le va la vida de por medio. Y obviamente si está dejando su planeta no es para regresar, es para quedarse con el otro. Por eso los seres que están aquí muy probablemente su plan no sea el de generar una granja humana, conformarse con esclavizarnos, no, quieren el planeta. Y nosotros estorbamos. Y el plan no es de granja humana, es de exterminio humano. La granja humana es el proyecto inicial, es el paso número 3, cuando el paso número 10 es el exterminio total de la humanidad. Antes de entrar al contenido de hoy, en nombre del Quinto Tipo TV, quiero agradecerle a Surfshark. Bueno, ahí está el patrocinador. Ojalá próximamente nosotros tengamos ese tipo de patrocinadores. Todavía no tenemos los números, pero vamos muy bien, vamos muy bien. Algún día tendremos un patrocinador así. Continuamos con el video. Su verdadero nombre era Aristócles de Atenas y vivió aproximadamente entre el 427 y el 348 antes de la era común. Fue Platón el primer contactado. El primer contactado que tuvo información revelada. Muchas de estas cosas que nosotros vamos a empezar a especular próximamente en este canal, tiene que ver mucho la revelación. ¿Revelación de dónde? Pues de diferentes fuentes. No hay una sola. Platón era en realidad su apodo de luchador, porque además de ser un educador de ciencia y filosofía, también enseñaba lucha libre. Ahora, yo creo que Platón probablemente fue un contactado. Y voy a explicar por qué pienso eso en un momento. Todos los grandes hombres, amigos, y las grandes mujeres, obviamente, esas grandes mentes que han iluminado nuestra humanidad de vez en cuando, tienen un poco de contactado. Eso que se llaman las musas, eso que entra en tu conciencia y te plantea ideas que el resto de la civilización o el resto de tus contemporáneos jamás podrían tener, es una forma muy sutil de contactismo, pero es un contactismo positivo. No el contactismo del cual nos advertía Salvador Freixedo, que es totalmente dañino. Dice mi estimado iniciar, también soy de Argentina, saludos a todos en la comunidad. Pues amigos, vamos a iniciar esa serie de directos porque queremos estar muy pendiente de las noticias que se están desarrollando, sobre todo en Chile y en Argentina. Obviamente esto está todavía más cargado a Argentina que a Chile. Eso va a ser en el canal de Lo Extraordinario, @Lo Extraordinario en YouTube. Dice mi estimado Diego, he visto que una civilización no puede apoderarse de un planeta por la Federación Galáctica, que son como gobernantes de las galaxias. Pues mi estimado Diego, entonces, ¿por qué han dejado esa Confederación Galáctica que nos hagan tanto daño a nuestra civilización?
¿Por qué permitió esa Confederación Galáctica la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las cuales pareciera que fueron provocadas, las cuales pareciera que fueron artificiales? Cuando se habla de salvadores allá afuera, y no tiene nada que ver con el nombre de Salvador Freixedo, cuando se habla de salvadores, de civilizaciones salvadoras allá afuera, siempre hay que cuestionarse por qué nunca actúan cuando mueren millones de personas. Yo entendería que esas civilizaciones no actúen cuando mueren 10 personas, ¿no? Porque nuestra población en diferentes momentos siempre ha pasado los 2.000, 3.000. En esta ocasión, en la actualidad, estamos en 8.000 millones de personas y creciendo todavía, ¿no? Cuando mueren 100 personas, entiendo que no actúen. Cuando mueren 1.000 personas, entiendo que no actúen. Cuando mueren 100.000 personas, pues entiendo que no actúen, pero al menos debería de llamarle la atención. Cuando muere 1.000.000 de personas, cuando mueren 10, cuando mueren 100 millones de personas, ¿dónde está esa gente? Y si no son capaces de evitar la muerte de 100 millones de personas, entonces no sirven para nada. Absolutamente para nada. Por lo tanto, no debemos de contar con ellos. Esa es la clave de si existen o no, nos debe de dar igual, porque no nos sirven. Dice mi estimado Diego, se dice que hay miles de razas extraterrestres. Claro que sí. La pregunta era, ¿cuántas civilizaciones se tiene más o menos constancia que han hecho contacto con diferentes partes de la humanidad o bien que han venido aquí? Se estima por revelación, no por estadística, que son 12. No pasan de 12 y de todas ellas ninguna tiene la capacidad bélica para conquistarnos, al menos cuerpo a cuerpo. Por eso lo están haciendo a través de las ideas, con la famosa invasión velada que decía Salvador Freixedo. Dice mi estimado iniciar, ¿y por qué no miles de deidades también? Pues posiblemente. O sea, de hecho, si ustedes recuerdan, en muchas ocasiones Salvador Freixedo, él decía, yo soy agnóstico, pero también creo en Dios. Eso es una especie de deísmo. Y normalmente el deísmo es politeísmo. O sea, entiende la idea de diferentes tipos de dioses, de diferentes jerarquías de dioses. En el deísmo hay una muy buena filosofía. Yo soy deísta. Obviamente yo voy a hablar a favor de mi visión, ¿no? Pero en el deísmo hay mucha concordancia con las diferentes formas de ver y de concebir a Dios y a los dioses. Dice mi estimado iniciar, porque los salvadores no nos enseñan sobre medicina, exactamente, ¿no? O sea, ya vinieron aquí, ya se metieron a nuestro ecosistema, ya rompieron el bosque oscuro, ya evidenciaron ante el resto de los depredadores que hay en el universo que nosotros y ellos estamos aquí. Pues entonces, si realmente quieren quedarse con el planeta, ¿por qué no pactan con nosotros? ¿Por qué no trabajamos juntos? Porque ellos no trabajan así. Ellos son depredadores de mundos. A ellos les satisface el exterminio de las civilizaciones a las cuales ellos primero engañan, atrapan, encierran y luego exterminan. Lo han hecho muchas veces y están en ese proceso con nosotros. Dice mi estimado Diego, yo he visto un canal que le llaman extraterrestres. Que dicen que los extraterrestres no son de afuera, sino de dimensiones paralelas interdimensionales. Pues es que puede haber de todo. Puede que unos sean interdimensionales, puede que otros sean realmente viajeros del espacio y tiempo, puede ser que existan solamente viajeros en el tiempo. Como no se presentan, como no dan la cara y como la Confederación Galáctica no hace nada para ayudarnos, estamos en la incertidumbre. Estamos desprotegidos. Por lo pronto y por lo tanto solamente nos tenemos a nosotros. Esa era una de las grandes ideas. Ese era uno de los grandes llamados que hacía Salvador Freixedo hacia sus lectores o hacia la gente que iba a sus conferencias. Solamente nos tenemos a nosotros. Los dioses están ahí, sí existen, pero están lejos, no les importamos. La Confederación Galáctica, eso lo digo yo, a lo mejor está allí o no está, pero no les importamos. Vean, no nos ayudaron en la Segunda Guerra Mundial. No nos ayudaron en la Primera Guerra Mundial. No nos están ayudando en estos momentos donde están muriendo cientos de miles de personas todos los días. No les importa. Entonces estamos solos.
entonces la solución debe venir solamente de nosotros. Dejemos de pensar que la solución viene de afuera, de otro tiempo, de otra dimensión. La solución está aquí y somos nosotros. Pero antes de llegar ahí, necesito decir algo sobre la forma en que Platón enseñó. Bien, Platón era un estudiante de Sócrates. Y en sus escritos, Platón presenta sus enseñanzas como recuerdos de conversaciones entre Sócrates y sus estudiantes. Sabemos acerca de la mayoría de las enseñanzas de Sócrates a través de los escritos de Platón y de su compañero de estudios, Jenofonte. Y creo que es justo decir que Platón profundiza y amplía las implicaciones de las enseñanzas de Sócrates. Y tal vez el método de Platón es un poco diferente. Platón escribió conversaciones, y por eso tenemos varios personajes que hablan en sus libros. Y los famosos diálogos, ¿no?, de Platón. Era una forma, creo yo, muy sencilla, pero muy eficaz de enseñar. O sea, recuerden que en estas épocas y hasta apenas hace unos cuantos siglos, la única forma de enseñanza que se tenía de manera democrática, que tenía todo el mundo, era la transmisión de información oral. La gente no sabía leer, y de todos modos, si supiera leer, pues no había tantos libros para que todo el mundo pudiera leer, etcétera. Por lo tanto, la tradición oral, complementada con la escritura por parte de los eruditos, ayudó bastante a que toda esta información llegara a nuestros tiempos. A Fedón, a Timeo y Critias, a Crátilo, Cebes, Simias y a muchos otros más. Y de hecho, hay una broma que Platón pone al principio de su libro Fedón, que dice que solo Platón estaba ausente en esta conversación. Creo que no se encontraba bien. De esa manera, Platón ha puesto un poco de humor entre tú, el lector, y él. Y dice, mira, esto no es realmente una recolección textual de las conversaciones reales entre Sócrates y sus estudiantes. Las he novelado un poco, para poder jugar con alguna de las ideas de las que estamos hablando. La obra de Platón se extendió más allá de eso, porque de lo que tenemos que darnos cuenta es de que todo lo que se dice en sus libros es hablado por Platón. Cada personaje que habla, esas palabras han sido escritas por Platón. Entonces, cuando Sócrates habla, sí, podemos tomarlo como un recuerdo de la sabiduría de Sócrates. Pero en realidad es Platón quien está exponiendo todos estos puntos a su lector. Fíjense, amigos, nosotros voluntario e involuntariamente hacemos eso en esta comunidad, en este canal. Muchos de repente llegan aquí entusiasmados creyendo que lo único que van a ver aquí es videos reciclados de Salvador Freixedo, los mismos de toda la vida, ¿no? Aquí en YouTube existen alrededor de 50 videos que alimentan el contenido de 200 o 300 canales que hablan o que mencionan de una u otra forma a Salvador Freixedo. ¿Y qué hacen con esos 50 videos? Los parten en pedacitos y los suben y los editan y ponen a Salvador Freixedo de lejos y luego lo vuelven a subir, pero ahora de cerca, y luego lo ponen con subtítulos. Es decir, se han cansado, más bien, no se han cansado de reciclar el mismo contenido una y otra vez. Los únicos que reflexionamos a partir de esos videos y de otros contenidos que traemos aquí somos nosotros. Y utilizamos más o menos el método de Platón. Por eso es que muchos llegan aquí y dicen, oye, lo que tú dices no tiene que ver mucho con lo de Salvador Freixedo. Tiene elementos, pero tú le agregas. Es el método de Platón. Platón lo que hacía era, tomaba las ideas de su maestro, las historias que había escuchado o que le habían contado, y él las aderezaba con su experiencia. Es una excelente forma de comunicar y es una excelente forma de potenciar las ideas, amigos. Esto es muy antiguo, más de 2000 años ese método, ¿no? Dice mi estimado Diego, en el libro de Enoch se cuentan muchas cosas. Próximamente, amigos, en este canal, ya que terminemos más o menos de ver los conceptos esenciales de lo que tiene que ver con la filosofía de Salvador Freixedo y que nosotros pues reinterpretemos, reorganicemos dicho conocimiento, o bien nosotros asimilemos conocimiento nuevo, que nunca está de más estar en esa disposición. Vamos a empezar a analizar el libro de Enoch. Vamos a hacer un serial como de 10 directos, analizando, leyendo, especulando, reinterpretando el libro de Enoch, porque también es muy importante para nuestro acervo. Dice mi estimado Ángel, ¿existen armas en la Tierra que puedan acabar con ellos? Sí, las armas atómicas, sobre todo las bombas de hidrógeno. ¿Por qué creen, amigos, que la era moderna del fenómeno OVNI
el gatillazo, el banderazo de la guerra moderna, el fenómeno ovni, fue la Segunda Guerra Mundial, sobre todo cuando se empezaron a hacer las primeras pruebas que tenían que ver con el manejo de radioactividad bélica, obviamente, radioactividad enfocado al belicismo. Fue ahí donde las pocas civilizaciones que habían llegado nos prestaron atención y empezaron a intervenir en nuestra civilización porque le temen a esas armas. Y fíjense cómo en la antigüedad esas civilizaciones hace 1000, hace 500, hace 3000 años, ellos sí daban la cara. De hecho, interactuaban con nuestros antepasados. Se hacían pasar por dioses, cometían muchas barbaridades con ellos, pero dando la cara. A partir de que el ser humano encuentre una forma de exterminarlos, esa gente se esconde como ratas. Porque desde ese momento nos tienen miedo. ¿Cuál es la siguiente tecnología que necesitamos? La tecnología que nos permita detectarlos o bien verlos. El día que nuestra civilización tenga la tecnología de poder ver a esos seres, aunque se escondan entre dimensiones, aunque salten a otra dimensión, aunque se vayan al mundo cuántico, aunque tengan camuflaje de una tecnología que no conocemos, cuando podamos verlos, amigos, se les acabó el juego a esos seres. Se les acabó el juego porque tendremos las armas y tendremos la forma de verlos. El detalle es que la civilización entera desconoce que tenemos este problema. Esa es la misión que tenemos nosotros, los lectores de Salvador Freixedo, en hacerle ver al resto de la civilización, a cuanta mayor cantidad de personas podamos, que estamos siendo invadidos, aunque no nos demos cuenta. Desde hace miles de años. Es una locura, ¿no? Dice mi estimado Diego, ¿por qué será que nunca se da a conocer la existencia sobre los extraterrestres? ¿Qué será que nos ocultan desde miles de años? Yo me pregunto, ¿algún día se presentarán? Pues todos estamos esperando ese día, mi estimado Diego. El día de ayer estábamos especulando en el canal de Lo Extraordinario que muy probablemente cada vez esté más cerca ese momento y que en realidad ese momento decisivo no está en manos de seres humanos, la decisión. De hecho, las potencias, los gobiernos, los ejércitos son meros espectadores de ese momento. El control lo tienen ellos, esas entidades no humanas. Dice mi estimado RTS, hola, ¿cómo están? ¿De qué hablamos? Estamos hablando de conceptos básicos de lo que es la falsa realidad desde el punto de vista de Platón, su idea de los extraterrestres, de la vida que viene ahí afuera, porque estamos sentando las bases de esta nueva visión de la granja humana que nosotros queremos compartir aquí. Ya hablamos de una nueva visión de los reptilianos en 2 directos anteriores. Vamos a hacer 3 o 4 directos hablando de un nuevo concepto de la granja humana. Y luego haremos varios directos, yo no sé cuántos, hablando de lo que viene después de la granja humana. Porque la granja humana es un paso, no es el fin. Es un paso. Es un paso que está a punto de concluirse. Y viene otro. Y en el caso de cualquier otro orador que hable, son las palabras de Platón también. Y lo que esto significa es que Platón puede proponer enseñanzas en nombre de Sócrates. Pero también puede proponer sus propias ideas y especulaciones. Exactamente, amigos. Este método de manejo de la información, del manejo de la enseñanza es muy antiguo y es muy efectivo. ¿Por qué? Porque aprendes de lo que decían los antiguos y hacia las nuevas generaciones tú también aportas. Porque es muy fácil replicar lo que dijeron antes. Es lo que decía, lo que hacen todo el mundo aquí en YouTube. Agarran videos de Salvador Freixedo y los vuelven a poner en su canal. A veces más rápido, a veces con un acercamiento, a veces con subtítulo, pero es el mismo Salvador Freixedo el que habla en sus canales y ellos no aportan nada. No dicen nada, no suman. Muchos de esos canales ni la cara dan. Eso nosotros no lo hacemos aquí. Nosotros venimos a potenciar, a renovar, a aportar a lo que decía Salvador Freixedo. Muchos dirán, oye, esto es muy atrevido, Monster. Sí, es que es lo que se necesita, ser muy atrevido. Y puede argumentar contra sí mismo. Y lo que eso significa es que debemos tomar en serio todo lo que es dicho por cada personaje. Porque incluso si hay un personaje aparentemente menor, que hace una intervención que luego es criticada por Sócrates, solo ten en cuenta que Platón quería que escucháramos lo que este otro personaje había dicho. Y utilizando fórmulas como esta,
Platón extrae información de varias fuentes y luego las presenta de manera coherente, argumentando a favor de ellas sobre la base de la lógica. Platón nombra las siguientes fuentes de información. En primer lugar está lo que podríamos llamar ciencia, lógica aplicada a cosas que todos podemos observar. Lo que siempre hemos dicho en esta comunidad desde los primeros videos. No podemos ser enemigos de la ciencia, amigos. No podemos. Durante muchos años en la comunidad de lectores de Salvador Freixedo, sobre todo en los años 90, porque ahí es donde se dio el cisma de los fanáticos de Salvador Freixedo y aquellos que no nos consideramos fanáticos, que nos consideramos lectores nada más. Mucho de esa comunidad terminó convirtiéndose en opositora a la ciencia. En todo lo opuesto a lo que es el cientificismo. Incluso dudando de todo conocimiento científico oficial. No podemos pelearnos con la ciencia. La ciencia es una herramienta. Es uno de los pilares de esa próxima misión que tenemos como divulgadores. Si nos peleamos con la ciencia, perdimos uno de los pilares. Es como tener una armadura para ir a la guerra y la ciencia es la espada. Ir a la guerra sin la ciencia es como ir a la guerra sin espada, amigos. A lo mejor no nos gusta el filo de la espada. A lo mejor pesa mucho la espada. Pero es el arma que tenemos. No podemos darnos el lujo de prescindir de ella. Dice mi estimado Ángel, existen armas que pueden enfrentar los rayos láser o rayos de plasma. Esas serían ya todavía más sofisticadas, ¿no? Pero la energía nuclear, amigos, es el talón de Aquiles de estos seres. Por eso les llamó tanto la atención cuando la humanidad, obviamente los científicos, los físicos, los ingenieros de las potencias que estaban en la guerra, encontraron una forma de generar grandes explosiones que prácticamente lo pulverizan todo. Porque ni esos seres, aún estando en otras dimensiones, se salvan de ese tipo de explosiones, sobre todo de las bombas H. Esas son a las que más miedo le tienen. Por eso, a partir de que el ser humano puso su marca como civilización atómica, estos seres empezaron a esconder. Y dejaron de mostrarse y ya no hay vestigios de ellos. ¿Por qué? Porque saben que si nosotros los detectamos y sabemos que nos están conquistando, con una bomba se van al carajo. El problema es que no sabemos nunca dónde están, porque tienen la capacidad de volverse invisibles. Dice mi estimado Diego, yo creo que si una civilización muy avanzada podría tomar el control muy fácil, pero ¿por qué no lo hacen? Porque no son tan avanzados, Diego. No nos llevan tantos años de ventaja. Ellos han querido que nosotros creamos eso. Y por eso han fomentado ideas estrambóticas, ideas muy bien desarrolladas, porque esa gente, si es experta en algo, es en la manipulación de las ideas. No son ni fuertes ni avanzados tecnológicamente, ni tampoco son tan inteligentes. Pero sí tienen un gran talento, que les encanta implantar ideas. Esa es su principal tecnología. Eso es lo que mejor han hecho y saben hacer. Yo lo he dicho muchas veces, haciendo una comparación. Si a estos seres les hiciéramos un test de IQ, la mayoría de ellos andarían los 200 de IQ. Cuando el promedio del ser humano es de 90 a 110, 120. Y hay seres humanos que han alcanzado el 180, 190. Es decir, que muchos seres humanos muy inteligentes están a la par de ellos. Por lo tanto, no son tan sofisticados, insisto. No han podido conquistarnos desde hace 25,000 años, una de esas civilizaciones, y la otra desde hace 500,000 de años. Entonces no son tan inteligentes, ¿no? Si en 25,000 años no nos han podido conquistar, pues muy listos no son. Muy listos no son. Dice mi estimado Ángel, ¿los podemos frenar con las armas que tenemos actualmente? Pues vean cómo dejaron de aparecerse. Recuerden ustedes, ¿cuál fue la época de auge en la que estos seres, la última época de auge, en la que estos seres se hacían visibles? Pues en los inicios del siglo XX, ¿no? En el auge del espiritismo, donde incluso se atrevían a poseer a la gente, donde incluso se atrevían estos seres a engañar a la humanidad, o a buena parte de la humanidad, haciéndoles creer que hablaban con los muertos.
donde estos seres se presentaban como fantasmas, donde estos seres de repente generaban ciertos efectos en nuestra realidad. ¿Cuándo dejaron de hacer eso? Cuando el ser humano tuvo capacidad bélica nuclear. A partir de ese momento esa gente se desapareció y actúa desde la oscuridad y se mueve constantemente para que no los detectemos. ¿Qué quiere decir? Que estas armas les hacen daño. Y saben que son vulnerables estas armas, que no tienen defensa para ellas. Entonces, fíjense cómo la misma historia y el comportamiento de esos seres nos da la clave de quiénes son verdaderamente. ¿Por qué entonces creemos en su momento que eran dioses? Porque ellos nos manipularon para creer eso. ¿Por qué ahora pensamos que son invencibles? Porque esos mismos seres nos manipularon para que pensemos que son invencibles, para que entendamos que no podemos hacer nada con ellos, ni contra ellos. Muchas personas creen que esto ya no tiene remedio, que ya perdimos la batalla y que ya estamos todos en una granja humana. A esa gente le falta información. Ellos creen que a partir de la granja en adelante, toda la vida vamos a vivir así. Y muchos hasta se conforman. Bueno, pues ya estamos en la granja humana. Estos seres hasta nos van a cuidar como el ser humano cuida al ganado. No, la granja humana es un paso. El plan final es el exterminio total. Porque a esta gente le gustan los planetas, pero no las civilizaciones que viven en ellas. Ese es el problema. Dice mi estimado inicial, no creo que puedan siquiera traer sus armas hasta aquí. Por eso usan otras artimañas para que nos matemos entre nosotros. Exactamente. De hecho, sus armas ni siquiera son tan sofisticadas, porque estos seres no tienen mucha capacidad tecnológica como tal. Tienen tecnología, pero es una tecnología de hace 10,000, 20,000 años. Ellos no son tan ingeniosos como para generar nueva tecnología. Por lo tanto, siempre han procurado que mantener a nuestra civilización ignorante para que no los alcancemos. Siempre han procurado romper el curso de la tecnología de las diferentes humanidades para que no los alcancemos. ¿Cuál es el problema? Los alcanzamos. Estamos a punto de alcanzarlos. Nos falta esa segunda parte de la tecnología que es imprescindible para derrotarlos, que es poder ver entre diferentes dimensiones. Ampliar el rango de visión de la humanidad a diferentes realidades que trasciendan el espacio y el tiempo. Cuando podamos ver eso, amigos, como civilización, esta gente incluso ni siquiera vamos a tener que pelear con ellos. Se van a ir. ¿A dónde? A un mundo más básico que el nuestro, a un mundo más precario, a un mundo que esté en sus inicios, porque van a saber que aquí ellos ya no tienen nada de ventaja. ¿Ven cómo la ciencia es nuestra principal herramienta? Por eso no podemos despreciarla. Por eso no podemos denostarla. Por eso no podemos estar siempre prácticamente pues siendo incrédulos de todo lo que sea el avance científico. ¿No nos gusta la ciencia actual? Vamos a por ella. Tomémosla por asalto. Ya no tenemos la edad para ser científicos, lo he dicho miles de veces. Pues tengamos hijos que, con nuestras creencias, se conviertan en los científicos del futuro. Pero ¿qué pasa con la comunidad de lectores de Salvador Freixedo de los años 90 y 2000 que ni hijos quieren tener? Porque saben y entienden que el mundo está acabado, que el mundo está derrotado. ¿Y para qué tenemos hijos? Es decir, han perdido la batalla. Muchas de las personas que tienen información de Freixedo han perdido la batalla antes de lucharla. Esa gente no nos sirve. Esa gente le sirve más al enemigo que a nosotros. Y luego está la información derivada de narraciones ancestrales. Por lo que Platón hace referencia a la información proveniente del antiguo Egipto, que fue transmitida a un personaje histórico real, Solón, el legislador griego. Fíjense cómo incluso Platón bebió de fuentes antiguas, de fuentes de sabiduría, pues ancestrales. En este caso, ¿quién sería para nosotros esa fuente de sabiduría ancestral? Pues precisamente la persona a la cual está dedicada este canal, al gran Salvador Freixedo. Salvador Freixedo, para todas estas reflexiones que vamos a hacer en futuros directos, es imprescindible. Si se fijan, yo no he tenido que explicar muchas cosas porque asumo
Asumo que ustedes son lectores de Salvador Freixedo. Por eso todos podemos hablar este lenguaje, pero no nos podemos quedar en medio Salvador Freixedo, porque Salvador Freixedo ya no está aquí entre nosotros. Y esto que se viene es dentro de unos cuantos años. Y ya no está Salvador Freixedo para ayudarnos, pero están sus enseñanzas. Utilicémoslas. Usémoslas a nuestro favor. Cuyo nieto, Critias, fue compañero de estudios de Platón en la clase de Sócrates. Así que tenemos una historia ancestral y, por supuesto, dentro de la historia egipcia hay otro pensamiento internacional que ha llegado ahí. Los personajes pueden hablar sobre lo que se conoce comúnmente, y eso puede ser una síntesis del pensamiento internacional. Platón también se refiere a la información derivada de las experiencias transpersonales. Experiencia que se obtiene a través de una ceremonia del té, de la secta eleusina. Aquí es donde ya vamos a empezar con la parte mística y el contacto con otras realidades. Y esto, amigos, era de lo que advertía Salvador Freixedo. Cuidado con hacer contacto con otras realidades. Cuidado con entregarles tu mente. ¿Por qué? Porque así como tú, al abrir la puerta de tu casa, permites que entre gente buena a tu casa, que te ayude, que llegue a una fiesta contigo, pues permites que llegue gente mala. Es un gran riesgo que no se debe de correr ya en la actualidad. Se refiere a la ceremonia de Ciceón, que era una experiencia cercana a la muerte, cuidadosamente dirigida, mediante el uso de un té psicoactivo. Una especie de ceremonia similar a la de la ayahuasca, ¿no? O sea, gente que en estados alterados dice que tiene contacto con otras realidades, que lo único que hacen es precisamente bajar la guardia de su mente, alterar la mente para que se metan ideas que no necesariamente son propias. Y normalmente, ¿qué seres les gusta implantar ideas? Estas civilizaciones enemigas de las cuales estamos hablando. Dice mi estimado PLG Sniper, un saludo desde España, me gustan mucho tus videos, muchísimas gracias, amigo, hacemos todo lo posible, esta es una labor que yo también disfruto mucho. A mí me encanta hacer estos videos porque aprendo mucho de ustedes en el chat. Obviamente hacemos reflexiones muy interesantes y esto apenas está comenzando, amigos. Un saludo, mi estimado Ramón, gracias por estar aquí con nosotros. Dice Diego, ¿será que los extraterrestres son aliados de ningún país? No son aliados de nadie, amigo. De nadie. No nos consideran dignos. Estos seres son una civilización muy clasista, muy racista, muy xenófoba. En la vida entablarían un acuerdo con ni un solo ser humano. ¿Por qué? Porque nos consideran menos que insectos. Pero dentro de sus ideas que nos han implantado, ellos quieren que nosotros creamos que sí, que están en acuerdo con los gobiernos. ¿Para qué? Para que entendamos que tenemos dos enemigos. Uno que es de nuestra propia civilización y otro que viene de afuera. Y por lo tanto, con eso nosotros nos sintamos derrotados. No, pues estos seres son colegas del ejército de mi país. No, pues ¿cómo los voy a enfrentar? Mi mismo ejército, el cual yo pago con mis impuestos, está contra mí y está a favor de esos seres. No, pues ¿para qué me rebelo? No, pues ¿para qué quiero salir de la granja humana? No, pues ¿para qué lucho? Ya estoy derrotado. No es cierto, amigos. Normalmente los gobiernos y los ejércitos también entienden hasta cierto punto que estos seres son sus enemigos. El problema es que, pues en los gobiernos y en los ejércitos, pues la mayoría de la gente que trabaja y que dirige esos lugares son trogloditas, son cavernícolas. Ese es el problema. Son tontos útiles de estos seres. Y ellos no lo saben. Porque están en sus ánfulas de poder. Están con sus tonterías, sus juegos macabros del poder. Entonces no tienen ningún contacto con ellos. Aunque nos han hecho creer que sí. Dice mi estimado Diego, ¿crees que si se da a conocer los aliens, cómo lo tomarán las personas de todo el mundo? Mira, mi estimado Diego, yo creo que ese ha sido uno de los grandes logros de los filósofos y de los ovniólogos, como le gustaba decir a Salvador Freixedo, del siglo XX y los que hay en la actualidad. Creo yo que ya hay un grado de conciencia. Mucha gente se acerca a estos temas por burla o por lo que sea, por entretenimiento, pero al menos tienen idea de lo que hablamos, ¿no? Entonces yo creo que ya no habría tan impacto, ya no habría un cisma en nuestra civilización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mira, nosotros acá en Latinoamérica, ¿no? Aquí somos la mayoría de latinoamericanos.
Que haya vida extraterrestre allá afuera no nos va a dar de comer mañana. No nos va a resolver los problemas, no nos va a pagar la hipoteca. No va a mejorar nuestro ingreso per cápita. O sea, sí, el día de mañana, por ejemplo, podría presentarnos una civilización extraterrestre, decirnos sus conocimientos, pero dentro de 5 días hay que ir a trabajar, ¿eh? Porque eso no nos va a dar de comer. Entonces, creo yo que incluso la explicación de que no se presentan para no destruir nuestra civilización es una falacia. No se presentan porque nos temen. No se presentan porque la gente, cuando se presenten, van a hacerse muchas preguntas. Y cuando ellos digan, es que hemos estado aquí con ustedes cuidándolos desde hace miles de años, no faltará un cabrón como su servidor que diga, ¿y dónde estaban en la Segunda Guerra Mundial? ¿Y dónde estaban durante la Guerra de Vietnam? ¿Y dónde estaban durante la época de la Inquisición? Y ellos van a decir, no, es que no intervenimos. Ah, entonces ustedes no intervinieron, entonces váyanse. Si no nos ayudan, váyanse. No, pero es que ya tenemos mucho tiempo viviendo aquí. Váyanse. Y una de las reglas cósmicas que hay con respecto a estas civilizaciones que casi están obligados a cumplir es que si a esa gente se le echa, se tiene que ir. Porque es donde intervendrían esas supuestas organizaciones de vida superior que hay allá afuera. Si una civilización echa a sus invasores por la fuerza o a petición expresa mayoritaria, esa gente se tiene que ir sí o sí. Por eso tenemos que concientizar. Pero ¿qué hacía el grupo, los fanáticos de Salvador Freixedo de los años 90 y principios de los 2000? Se cerraron como comunidad, se convirtieron en una secta y por eso esta información dejó de llegar. ¿Han notado ustedes cómo durante muchos años era imposible conseguir un libro de Salvador Freixedo? ¿Un libro nuevo? En la actualidad, afortunadamente, y gracias al esfuerzo de la esposa de Salvador Freixedo, la señora Magdalena del Amo, ya se empiezan a vender otra vez los libros. Pero creo yo que lamentablemente ya es tarde. Ya es tarde porque el mercado está inundado de otros autores que usurparon el contenido de Salvador Freixedo. Entonces, ¿quiénes somos los únicos que vamos a poder llevar esto hacia las masas? Pues los lectores modernos y los lectores que no estamos encerrados dentro de esa secta. Y esa secta está desapareciendo. ¿Lo han notado? Como ya no tienen ninguna repercusión. Los replicadores de Freixedo se acabaron. ¿Se acabaron por qué? Porque es gente que de tan ensimismada perdió su auge y ya se dio por vencida. Esa gente no nos sirve para esta lucha, amigos. Dice mi estimado John, estás hablando como que si fuera de la batalla final. Pues mucho tiene que ver ese asunto de la serie. Ya les dije, amigos, ya les dije que parte de esa serie ha inspirado muchas ideas de las teorías de las conspiraciones, pero algo de verdad hay en ellas, ¿no? Un saludo, mi estimado Armin, gracias por estar aquí con nosotros en esta noche de Latinoamérica. La estamos pasando súper bien. Amigos, poco a poco yo voy a ir moviendo el horario de estos directos nocturnos. En este canal se llama Comando Salvador Freixedo Nocturno. En el canal de JJ Benítez se llama JJ Benítez Fan Nocturno. Y en el canal de Lo Extraordinario se llama Lo Extraordinario Nocturno, ¿no? Esos directos yo los quiero ir moviendo poco a poco hasta la medianoche de Latinoamérica para que la gente de España pueda despertarse con estos directos. Es un experimento que voy a hacer, así es que muchos me decían, Monster, es que antes empezabas un poco más temprano y cada vez te vas más tarde. Es una estrategia, la verdad es que está funcionando porque está llegando mucha gente nueva a los canales, mucha gente de diferentes lugares que bueno, pues quieren desvelarse aquí con nosotros y yo sé que ese es un esfuerzo para aquellos que estaban acostumbrados a vernos y escucharnos temprano. La gente de la radio me dice, oye, es que cada vez transmites más tarde y yo me estoy durmiendo. No se preocupen, amigos, todo esto se graba y se reestrena al otro día. Esa es la ventaja, ¿no? Entonces, contenido hay para todos los horarios. Dice mi estimado RTS, pero ellos avanzan en su tecnología o su tecnología no avanza. Tú dime, RTS. Tú dime. ¿Has notado cómo las disquenaves de estos seres son casi iguales que hace 60 años, 70 años? Esa gente se quedó atrapada aquí. Con la misma tecnología que llegaron, prácticamente siguen igual. No han avanzado. ¿Notas cómo
¿Son los mismos objetos los que estamos viendo desde hace 70 años a la actualidad? ¿Dónde está su gran avance? ¿Dónde están sus naves de plasma? ¿Dónde están sus naves que no parezcan metálicas, gaseosas? ¿Dónde están? Son los mismos cachivaches viejos de hace 70, 80, incluso los mismos cachivaches viejos que fueron documentados en el medievo, cuando andaban viajando por todos lados porque nuestra civilización no tenía armas termonucleares, cuando ellos andaban encima de los pueblos y le exigían ganado y le exigían sacrificios y doncellas. Son los mismos cachivaches viejos, las mismas latas de sardinas. No tienen tecnología nueva porque no saben generarla. Porque esa gente llegó aquí no porque son listos e inteligentes, llegó aquí porque los expulsaron. Son parias de su propia civilización y les dejaron basura de recursos y con eso han sobrevivido todo este tiempo. ¿Qué ventaja tienen sobre nosotros, amigos? Primero, se pueden volver invisibles. Segundo, son casi inmortales. Casi inmortales. Con esas dos ventajas, ellos han conquistado muchos mundos a donde se les ha expulsado. Pero su tecnología es la misma. Vean los avistamientos ovni de la semana pasada. Los que parecieran ser reales. Los mismos cachivaches que vieron en la Segunda Guerra Mundial. Los famosos Foo Fighters. Los mismos cachivaches viejos arcaicos. Que en su momento eran súper espectaculares, pero que ahora de tanto verlos dicen, pinche chingaderas, son los mismos platillos, cabrón. No han evolucionado, porque no saben cómo evolucionar. Porque esa es la desventaja de ser casi eterno. Que los cambios son a muy largo plazo. A muchísimo largo plazo. Lo que para nosotros es un avance de una década de tecnología, por ejemplo, vean cómo ha avanzado la computación de nosotros, de nuestra civilización, de los ingenieros, de los científicos, informáticos, de las potencias que nos venden sus productos. En una década es impresionante. Ellos para tener ese salto tecnológico necesitarían 10,000, 100,000 años. Esa es la desventaja de ser casi eterno, que los saltos tecnológicos son muy a largo plazo. Por lo tanto, siempre se empeñaron en mantener a raya el progreso de nuestra civilización. Destruyendo civilizaciones que iban avanzando y que ellos se daban cuenta, no, espérate, ya descubrieron la rueda. Espérate, ya controlan el fuego. Espérate, están construyendo pirámides, párteles en su madre. ¿Qué fue lo que pasó? Que llegó un momento en que no pudieron detener el avance de la civilización. Hasta que llegó el día en que nuestra civilización o los ingenieros y científicos de las potencias y los militares que medio supervisaban todo esto, porque no el logro de los militares, el logro de los científicos, descubrieron una forma de detonar átomos, de destruir mediante la explosión de átomos, la división de átomos. En ese momento esta gente dijo, ya no los podemos detener. Ahora toca esconderse. Y eso están haciendo. Ahí está. Los dioses de hace 5,000 años escondiéndose de nosotros ahora. ¿Ven por qué el empeño de ellos de que creamos que son invencibles? ¿Ven por qué esto ya se convirtió en un ataque feroz de las ideas para convencernos de que no, es que todavía somos dioses, todavía tenemos el poder de Yahvé? Pues ese poder lo tenías hace 3,000 años, cabrón. Hace 3,000 años y en el pueblo judío. A ver, Yahvé, preséntate ahora, puñetas. Vuela con tu nube encima de Nueva York, a ver cómo te va, pendejo. Te bajan de un bombazo, pinche Yahvé. Por eso ahora ya no se presentan. Por eso ahora son fugaces. Por eso ahora se van a los lugares donde no hay casi casas, cabrón. Porque saben que ya no tienen la capacidad bélica para derrotarnos. Dice mi estimado Rubio, dice, estos seres no vienen a conquistarnos, vienen a salvarnos. Pues, ¿por qué no salvaron a los millones de seres humanos que murieron en la Segunda Guerra Mundial, mi estimado Rubio? ¿Por qué no salvan a las personas de los terremotos? O sea, o vienen a salvarnos,
o vienen a vernos. Salvador Freixedo decía, los buenos no interfieren. Entonces los que intervienen son los malos. Ese es el detalle, ¿no? Dice, son los ángeles del ejército del Maestro Jesús. Pues mira, mi estimado Rubio, no vinieron a ayudar ni siquiera a Jesús mientras lo estaban crucificando. Así es que muy poderosos tampoco deben de ser, ¿no? Un saludo, mi estimada Lucy, gracias por estar aquí con nosotros. Dice Rubio, ni idea tienes de la tecnología que ellos tienen. Ellos viajan a la velocidad del pensamiento. ¿En serio, Rubio? ¿Has visto los cachivaches que se están observando en Argentina en estas últimas semanas? Son los mismos cachivaches de los videos de hace 70 años, ¿eh? De la batalla de Los Ángeles. Que por cierto, este sábado vamos a hablar de la batalla de Los Ángeles. No, perdón, no. El sábado no, el domingo, porque el sábado tenemos tertulia en lo extraordinario. Vamos a tener algunos testigos ovni de Argentina que van a subir al canal mediante llamada telefónica para platicarnos qué es lo que han estado viendo en sus diferentes provincias. El domingo vamos a hablar de la batalla de Los Ángeles. Los mismos cachivaches de la batalla de Los Ángeles son los que se han estado viendo hace una semana. ¿A esa tecnología te refieres, Rubio? ¿Esos son los seres que nos van a salvar y nos van a conquistar con esas pinches sardinas de lata? Por favor, dice Rigoberto, amigo, lo que deben entender es que Jesús vino a pagar el precio para la humanidad. Pues mi estimado Rigoberto, con todo el respeto, yo soy un gran creyente de Jesús de Nazaret. De hecho, mucho del contenido que yo hago en este canal está basado en esa creencia. Pero, pues la verdad es que nos quedó de ver Jesús, ¿eh? Porque pagó el precio, pero acá seguimos jodidos, ¿eh? O lo engañaron a Jesús, o no le salió bien el plan. Porque ve los resultados. O sea, si él ya pagó el precio y seguimos jodidos, pues algo salió mal, pienso yo, ¿no? Dice mi estimado Rigoberto, saber que Jesús nos enseñó cómo dar brincos cuánticos. Rigoberto, si tú eres capaz de dar brincos cuánticos, que es la primera vez que lo escucho así, son saltos cuánticos. Pero si tú puedes dar brincos cuánticos, por favor, directo en vivo, puedes hacerlo en tu canal de YouTube, puedes hacerlo en tu canal de Facebook, en tu red social de Instagram, nos convocas, te vemos y nos demuestras que puedes hacerlos. Porque aquí todo el mundo puede llegar a especular. Un saludo a mi estimado Antonio, dice saludos siempre pendientes desde Valle Santiago, Guanajuato, desde el país de las 7 luminarias. Antonio, recuerda, siempre comienza en Argentina, luego se replica. Por ahí estamos en el primer día de julio. Por ahí de noviembre, ojalá y puedas platicarnos si ya se replicó con ustedes. Porque ustedes son de los primeros puntos donde se hacen esas réplicas. ¿Por qué? No sabemos. Es lo que hay que tratar de entender. ¿Por qué actúan así estos pinches seres cobardes? Dice mi estimado Rigoberto, es bueno saber estos conocimientos pasados, pero no tratar de vivir es como querer que vuelvan a pasar. Exactamente, amigos. Miren, a nosotros nos han implantado una idea falsa, que es que estos seres son nuestros salvadores. Falso. Nunca nos han salvado ni nos han ayudado. Estos seres, no los dioses. Los seres de los que estamos hablando no son dioses, se hacen pasar por dioses. Segunda idea que nos han implantado, son muy poderosos y tienen tecnología que nunca vamos a poder alcanzar. Falso. A las pruebas me remito. Ahí están el avistamiento de sus naves patéticas, chatarras, latas de sardina. Y tercero, quieren formar una granja humana. Falso. El plan de ellos es el exterminio masivo. Si quisieran hacer una granja humana, hubieran aplicado todo lo que tienen hace 2000, 3000, 5000 años, cuando todavía éramos domesticables, cuando todavía no los alcanzábamos tecnológicamente. El mejor momento para hacer una granja humana era hace 500 años. Era hace 1000 años. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Porque no tienen el poder y porque no es el objetivo final. El objetivo final es el exterminio total del Homo sapiens sapiens. Ese era el protocolo de la secta Eleusina. Y Platón se refiere a otro par de sectas también, el culto a Hécate y el culto a Horus, que también pudieron haber practicado experiencias cercanas a la muerte similares. Y en esos estados alterados, Platón hace referencia a experiencias de contacto e información derivada de esa manera. Así es como Platón obtenía información de cómo se veían
los cuerpos celestes desde afuera. Y no es que él fuera al astral y viajara al espacio, no. Gente de afuera le mandaba esa información. Ahora, ¿esa información ha sido útil para la humanidad? Yo creo que sí. Porque a través del pensamiento filosófico luego se derivó al pensamiento científico. A través del pensamiento filosófico se llevó al pensamiento metafísico. Fue positivo. A lo mejor esas imágenes, ese conocimiento se lo dieron los seres buenos. A él, porque era el único que podía distribuirlos de esa forma por su método de enseñanza. Pero que esto lo haga cualquier hijo de vecino es peligroso, porque no todos somos como Platón. Porque nuestra mente se puede romper y puede servir para que estos seres nos utilicen como marionetas. Todas esas fuentes de información están sintetizadas en las obras que Platón reunió, y él argumenta las conclusiones a las que llega. Y ahora quiero destacar a uno de estos personajes que dice de paso algo sobre el planeta Tierra. Bien, este es Timeo hablando en el libro de Timeo y Critias. Él dijo: la Tierra es esférica y gira sobre su propio eje. Estas son ideas, amigos, de hace 2500 años. O sea, que ya estaban en el imaginario colectivo de esta civilización. Una civilización que, por cierto, cuando empieza a llegar a un auge de conocimiento y de especulación que podía atentar contra la seguridad de estos seres, pues de inmediato fue invadida, exterminada y disminuida. Disminuida al máximo. Estos seres se cansaron de hacer eso en todos lados, en todo nuestro planeta. Civilización que iba avanzando a joderla. ¿Por qué? Porque no nos vayan a alcanzar. Imagínense cuánto miedo tenían estos seres de la humanidad que extinguieron a este tipo de hombres, que muchos de ellos eran hasta pacíficos. Muchos de estos pueblos que no le hacían daño a nadie a veces, ¿no? ¿Pero por qué? Porque temían que en un momento dado los alcanzaran tecnológicamente. Señal de que la distancia entre estos pueblos y esos seres no era mucha. Es la distancia que nuestra civilización actual ya recorrió. Y en muchos lugares, Sócrates habla de que el planeta es redondo, como un balón de fútbol. Aparentemente no decía de fútbol, ¿no? Porque no existía el fútbol en ese entonces. A lo mejor se refería a una pelota con la que jugaban los niños de toda la vida, ¿no? Tendido en el espacio. Y desde la distancia es un remolino de azul, oro y blanco. Y en otro lugar, en Fedro, Sócrates dice esto: he estado convencido de que si la Tierra es redonda y está en medio de los cielos, no necesita ni aire ni ninguna otra fuerza similar para evitar su caída, sino que la uniformidad del cielo en todas sus partes consigo mismo es suficiente para sostenerla. Estaba hablando precisamente, fíjense bien, de lo que es la fuerza de la gravedad espacial, la fuerza de la gravedad ya a nivel macro, ¿no? Sí, esto era a pura filosofía y un poco de revelación. Obviamente revelación positiva, porque ¿quién la recibía? Esto no lo puede recibir cualquiera, amigos. Y es algo que Salvador Freixedo siempre recomendaba: no le entreguen la mente a nadie. Los únicos que pueden entregar su mente son aquellos que pueden soportar la recepción de esa información. La gran mayoría de la humanidad no puede. Por eso cuando lo intenta, fracasa y rompe su mente. Con el equilibrio de la Tierra en sí. Es vasta en tamaño. Y nosotros, que vivimos entre el río Fáside y las columnas de Heracles, solo habitamos una pequeña parte de ella. Si uno las ve desde arriba, se dice que parecen esas bolas de piel de 12 piezas abigarradas. Un mosaico de colores. Una parte es púrpura, maravillosa por su inteligencia. Otra es dorada. Y todo lo que es blanco es más blanco que la tiza o la nieve. O sea, prácticamente le hicieron ver o le entregaron imágenes a vuelo de pájaro de lo que es el planeta, desde el espacio hasta volando sobre la biosfera, ¿no? Dado que había mucha gente viviendo en ese momento que todavía creía que la Tierra era plana y estaba pues en ese momento y ahora en la actualidad, ¿eh? Es un fracaso total de la divulgación científica del siglo XXI y es un retroceso, y eso vuelve muy felices a los amos de la granja humana. Porque esos seres lo que quieren es que nosotros no lleguemos al conocimiento real y por lo tanto festejan el retroceso y la estupidez, la involución del pensamiento. Dice mi estimado Rigoberto: el milenio ya está terminado
Esto lo saben solamente los que están despiertos. El 98% está dormido. Rigoberto, yo pienso que tu estadística es parte de la manipulación. Pensar que el 98% de la civilización está dormida es... Perdimos. Si solamente un 2% de la población va a tener que despertar ese 98% para poder derrotar a estos seres, es dar por perdida la batalla. No es tal. La gente ya no está tan tonta como antes, ya no está tan dormida, por ponerle así. Estos temas interesan a muchas personas. ¿Cuál es el problema? Que nadie se los hace llegar. Porque los lectores de Salvador Freixedo se convirtieron en una secta hacia adentro, que no divulgaba. Para mí, las cifras están en un 50-50. Y creo que estoy siendo pesimista también. Por lo tanto, hay mucha posibilidad allá afuera, mucho trabajo. Un saludo, mi estimado Yahoo, gracias por ser un nuevo suscriptor de este espacio. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Comando Salvador Freixedo Nocturno. Dice mi estimado Oscar, uy, te encontré tarde, soy Oscar de Argentina, después vuelvo. Un saludo, mi estimado Oscar, recuerda que el día de mañana se estrena la versión en horizontal de esta transmisión. Las retransmisiones son en formato horizontal para que vean mejor los videos, etcétera, y para dar un plus a la gente que no puede desvelarse con nosotros, ¿no? Dice mi estimado Dorian, más o menos así como la Matrix, nos tienen bien controlados, pues la idea de la Matrix bebe de estas ideas primigenias. Fíjense, estamos utilizando como referencia a Platón, ¿no? Esto que tanto nos aburría de repente en la secundaria, en la high school, pues es el origen de todas estas creencias que muchas de ellas han sido distorsionadas, pero que no por eso dejan de describir una realidad. Hay una civilización que pretende conquistarnos para luego exterminarnos. No son tan poderosos, aunque ellos nos han hecho creer que sí, estamos a tiempo. No son tantos los que están dormidos. Es más, en la actualidad hay mucho potencial para traerlos a nuestro bando, que se ocupa trabajar. No ser sectarios. No dejar solamente para nosotros la información. Bajo de un firmamento. Esta es una información bastante premonitoria. Un saludo, mi estimado Iber Lenin Velasco. Gracias por estar aquí con nosotros en este espacio que se llama Lo Extraordinario. Muchísimas gracias por tu suscripción. Perdón, Lo Extraordinario. Comando Salvador Freixedo Nocturno. Gracias por tu suscripción. Una disculpa, amigos. Ya son 3 canales. Ya prácticamente ya se está estandarizando el número de suscriptores. En cada espacio vamos para los 5,000 suscriptores. En este ya vamos en camino a los 5,500. Entonces se me confunde de tanto contenido que hacemos. Una disculpa. Ahora hagamos una pausa y preguntémonos cómo Sócrates / Platón pudo haber sabido eso. Bien, recuerda, es muy difícil trazar una línea precisa entre Sócrates y Platón. Así que me referiré a todo este conocimiento como el conocimiento de Platón. ¿Cómo podría Platón haber sabido que el planeta Tierra se veía así desde la distancia? Muchos fantasiosos van a decir, es que Platón, cuando entraba a estos rituales, su espíritu se desprendía e iba al espacio. Es más sencillo que eso, amigos. Se le llama inspiración. Todos tenemos hasta cierto punto algo de contactados, lo decía al inicio del directo. Todos. Cuando tenemos esos pensamientos sublimes, estamos siendo inspirados. Cuando tenemos esas ideas tipo eureka, hablando precisamente de los griegos, estamos siendo inspirados. ¿Qué es la inspiración? Una pequeña revelación, una concesión del mundo espiritual hacia el mundo material. Es lo que pasaba precisamente con Platón. Porque a él se le daba información todavía más precisa y detalles todavía más exactos, porque él tenía la capacidad mental para asimilarlos. Como no todos somos como Platón, a nosotros se nos entregan pequeñas dosis de inspiración. Así como pasa con la medicina, ¿no? A nosotros nos entregan pequeñas pastillas de unos cuantos gramos. A Platón le inyectaban inspiración porque podía soportarla, porque eso no lo rompían. Por eso cuando los seres humanos de la actualidad quieren inyectarse inspiración con la maldita ayahuasca, con las supuestas plantas de poder, se rompen, se fragmentan totalmente.
porque no son como Platón, porque no todos pueden ser como Platón. ¿O él una imagen? ¿O le fue descrita una imagen por una fuente a la que no dio crédito? Bueno, Platón es bastante abierto en cuanto a dar crédito a las fuentes. Así que me intriga cómo Platón tiene tanta confianza como para describir esto en más de un lugar en sus escritos. Platón va más allá de describir cómo el planeta se ve desde el espacio. Y habla también del espacio mismo. Esto es muy interesante, amigos. Un saludo a mi estimado Edson Raúl Campa. Gracias por estar aquí con nosotros. Vaya noche que estamos echando. Y fíjense, el siguiente directo, ahorita que están mencionando tanto la Matrix en lo que es el chat, va a hablar precisamente de la teoría de la Matrix. Cómo es que los hermanos Wachowski, ya luego hermanas Wachowski y ahora hermanes Wachowski, se basaron en todas estas ideas y crearon una mítica que lamentablemente ha jugado en nuestra contra, porque la gente cree que la idea de la Matrix es como la de la película. Pero todo esto tiene este tipo de sustentos. Dice mi estimada Lucy, la Matrix es un ejemplo de lo que estamos viviendo. Más o menos, es una exageración hollywoodense, pero si no la detenemos, corremos el riesgo de caer en eso y después en el siguiente paso. No crean que la granja humana / la Matrix es el final. Es el paso intermedio del desarrollo final que estos seres quieren, ¿no? Dice mi estimada Lisette, Monster, si supuestamente vivimos en un domo, ¿cómo hicieron ellos para entrar y nosotros no hemos podido salir? Pues porque no vivimos en un domo, mi estimada Lisette. La idea del domo es una idea de hace 10,000, 20,000 años totalmente obsoleta y anticientífica. Dice mi estimado Rigoberto, tenemos que enseñarles cómo salir de este pinche sistema y entrar y salir a otras realidades. Rigoberto, ¿y sabes cuál es el detalle? Que es muy sencillo. Primero, entender esta realidad. Entender esta realidad, que no somos 100% dueños de nuestro planeta. Eso hay que entender. Que nuestros enemigos no son ni siquiera los gobiernos ni otros seres humanos. Nuestros enemigos son no humanos. Y por lo tanto, en cada ser humano tenemos un aliado. Y por eso debemos de dejarnos de pelear entre nosotros. Porque el enemigo está allá. No es como nosotros. Ese enemigo ha fomentado que nos estemos peleando entre nosotros. Que creamos que el gobierno es nuestro enemigo. Que creamos que los políticos son nuestros enemigos y los políticos que están por encima de nosotros cuando ellos también son víctimas. Entender esta realidad es un gran paso. Y para ese paso, la mayoría de la civilización está preparada porque todos estamos hartos de esta forma de vivir, porque todos estamos siendo afectados. Pero si nosotros nos guardamos esta información solamente para nosotros, para morirnos con ella, ¿en qué habremos ayudado en esta lucha? En nada. Ese es el reto que tenemos. Dice mi estimado Juan, ¿es serio lo que estás diciendo o te fumaste algo? Mi estimado Juan, has caído precisamente en el cliché de este espacio. En este espacio, amigos, nosotros obviamente para nada vamos a fomentar el consumo de ningún tipo de sustancia ilegal. Muchísimo menos de la toma de las porquerías de ayahuascas y esas cochinadas. Jamás hagan eso. Estas cosas se tienen que analizar y se tienen que enfrentar en plenitud, con la mayor lucidez posible. Pero nosotros aquí, mi estimado Juan, sí gustamos de tomar, de hasta cierto punto recomendar una sustancia que ayuda mucho a la inspiración. Ahorita que estábamos hablando de la inspiración, esa sustancia se llama café. A mí siempre me van a ver con una tacita de café y obviamente con café colombiano. Tanto me gusta el café colombiano que decidí hacer una canción que es homenaje precisamente a esa bella cultura. La canción se llama Cafetera y Bella y siempre la reproducimos cuando alguien me acusa de estar tomando cosas raras o de estar marihuano. Con ustedes, amigos, el intermedio musical, cortesía de Juan, porque es un meme en estos espacios. Cafetera y Bella, disponible en YouTube Music, en mi perfil de Yo Soy el Monster, artista oficial. ¡A darle! ¡Vámonos! Salucita, salucita. Amaneciendo en la sierra, con
con un sorbito de sol. Se levanta mi Colombia con aroma y con sabor. Entre montañas y flores, con guitarras y tambor, crece el grano milagroso que nos llena de calor. En el eje cafetero se pinta el alma de paz. El verde canta en las hojas cuando el viento quiere hablar. Y los campesinos nobles con sus manos y su fe cosechan sueños dorados que transforman en café. Café colombiano, orgullo del alba, sabores que abrazan, que encienden el alma de pueblos bonitos, de risas sinceras. Colombia te canta, cafetera y bella. Pues ahí está, amigos, ahí está cumplido ya el clásico meme. A mí cada vez que me acusan de que ya estás consumiendo algo, estás diciendo puras tonterías, ¿por qué te agachas tanto? Muchas veces me dicen eso, luego dicen que te estás talqueando, cabrón, te agachas mucho. Pues es para tomar mi cafecito, amigos, aquí está, miren, cafecito colombiano. Y tanto nos gusta el café, es una de los combustibles de estos espacios que le hicimos esa canción que acabamos de presentarles. Recuerden, disponible en Spotify, en YouTube Music y en Amazon Music. Continuamos con el directo. Dice mi estimado Rigoberto, el brinco cuántico es como se mueve esta realidad. Donald Trump, el presidente, lo ha dicho por 2 ocasiones. Bueno, mi estimado Rigoberto, es que se me hace raro que digas brinco cuántico, más bien es salto cuántico, ¿no? Pero bueno, cada quien le puede decir como quiera. Tiene mucho de mitología, pero algo hay de eso, ¿no? Dice mi estimada Ángela, en la guerra a veces aparecen los extraterrestres. Hay pactos entre ellos. Muy probablemente ellos sean los fantasmas. Pues sí aparecen, pero no nos sirve de nada, Ángela. O sea, si estos seres vinieran a ayudarnos, entonces ¿por qué tantos muertos por violencia? Entonces ¿por qué tantos accidentes? O sea, es la parte que choca con esas ideas que nos han implantado de que nosotros somos buenos, pero al mismo tiempo nos dicen, obedécenme. Pero al mismo tiempo nos dicen, tengo mucha tecnología. Pero al mismo tiempo nos dicen, vamos a formar una granja humana. O sea, ven cómo nos manejan un lenguaje esquizofrénico que nos confunde y destruye por dentro nuestra psique y nuestra civilización. Dice mi estimado Ogre, la verdadera palabra de Jesús fue alterada. Exactamente, amigos. Cuando ustedes hablen de Jesús, sépanse que si su fuente es la Biblia, prácticamente todo es falso, ¿eh? O sea, y con todo respeto, pero no pueden defender algo que está mal escrito y que está mal transmitido, ¿no? Dice mi estimado Venado, creo que estás adelantado a tu época. Ten cuidado, no te vayan a buscar los hombres de negro. Pues mientras sean hombres de negro y no sea un negro, pues no hay problema, eso todavía puede lidiar uno con ellos, ¿no? Dice mi estimada Ángela, antes lo pagano y luego la religión, después la ciencia y ahora la inteligencia artificial. ¿Quién cuidó al primer bebé? ¿O se cuidó solo o un dinosaurio? Mi estimada Ángela, está siendo sarcástica, entiendo yo, ¿no? Está siendo sarcástica, ¿no? Dice mi estimado Rigoberto, lo que dicen de esas naves, muchas son hechas por humanos y otras sí son verdad. ¿Cuáles naves, Rigoberto? ¿Cuáles? ¿Las que se han confundido con los ovnis? Otro mito más. ¿Dónde están esas naves a la hora cuando se necesitan? ¿Por qué Rusia no sacó ese tipo de naves ahora para derrotar a Ucrania y está perdiendo la guerra? ¿Por qué Israel no sacó esas naves para luchar contra Irán y viceversa? No tienen naves, amigos. No tienen esa ingeniería. Es otra mentira que nos han contado. Dice mi estimado Ogre, todos venimos de otros planetas. Obviamente los humanos somos todos los humanos de la Vía Láctea. Pues se puede decir que nosotros somos una civilización estándar en la que prácticamente si nos agarraran a nosotros aquí, a uno de nosotros del chat, o de los que estamos en la radio o en el podcast, y nos llevaran a otro planeta, muy probablemente sobreviviríamos en él. A lo mejor tendríamos dificultades para respirar, etcétera, habría más gravedad, pero estaríamos adaptados. ¿Por qué? Porque somos una civilización promedio de la Vía Láctea y somos compatibles con muchas otras civilizaciones, porque somos un modelo estándar. Dice mi estimado Rigoberto, creo porque la gente con quien hablo
No saben nada, son pocos. Es posible lo que dices, pues Rigoberto, ese es el reto. Ese es el reto. Obviamente, ¿con quién vas a compartir esta información? Pues con tus seres queridos, ¿no? Y de ahí, pues con tus seres a lo mejor no tan queridos, pero con los que convives todos los días. Y ahí es ir generando masa crítica. Pero ¿qué hacía antes la comunidad de Salvador Freixedo? Agarraban los libros, se los aprendían y se iban a su casa a encerrarse. Eso no le sirve al mundo. Y creían que porque Salvador Freixedo decía, primero sálvense ustedes. Salvador Freixedo era lo que decía, el primer paso es salvarse ustedes mismos. Pero se quedaban ahí. Se salvaban ellos. Oh, esto aplica como en los aviones. ¿Qué te dicen las aeromosas, las azafatas en los aviones? Cuando hay una despresurización, saltan las mascarillas. Primero pónganselo ustedes, sálvense ustedes, y luego a la persona que está al lado si necesita ayuda. La comunidad de Salvador Freixedo se quedaba en ese paso, ¿me salvo yo? Sí, pero ¿y el que tienes al lado? No, pues ese no, porque pertenece al 98% de los dormidos, y yo quiero seguir siendo del 2% para sentirme especial. Pensamiento sectario, insisto. Un saludo a mi estimado Samuel, dice, yo creo que en estos 4 años hemos progresado muy rápido. Cada vez estamos más rápido llegando a las computadoras y nuevos componentes más avanzados. Es que esto es vertiginoso. Y es que cuando estos seres se dieron cuenta que no podían detener nuestro avance tecnológico, ahora quieren usar la tecnología en nuestra contra. Pero como ellos no tienen tanto conocimiento científico, no van a poder, amigos. De hecho, ya no pudieron. Querían evitar que la civilización tuviera armas nucleares y no pudieron. Por eso se esconden, porque tienen miedo. Dice mi estimado profe, ¿qué sabes del 28 de junio? ¿Tendrá que ver con el reset 28 de junio, mi estimado profe? Pues que ya pasó, eso es lo que sé. Dice mi estimado Pedro, todas las civilizaciones antiguas creían que vivimos bajo una cúpula o un firmamento y en un plano terreno. No, mi estimado Pedro, mira, estamos viendo precisamente en este video que Platón tenía totalmente claro cómo es que es realmente nuestro planeta, tal y como lo confirma actualmente la ciencia. Y en su lenguaje sobre el espacio rompe claramente con todo ese concepto de firmamento. Llamamos al aire cielo, como si este fuera el cielo y las estrellas se movieran a través de él, mientras que en realidad, debido a nuestra falta de poder y a nuestra falta de velocidad, somos incapaces de pasar a través de la cima del aire. Porque si alguien pudiera atravesar su superficie, o tener alas y volar lo suficientemente alto, levantaría la cabeza y vería, así como los peces del mar que levantan la cabeza y ven cosas aquí. Así él vería las cosas de ahí arriba. Y si su naturaleza fuera capaz de soportar esa visión, se daría cuenta de que este es el verdadero cielo. Fíjense cómo esa información que se le regaló, que se le prestó a Platón, era muy precisa y fácil de interpretar y fácil de transmitir para la gente de su época. Esta es la importancia de esa información inspirada. Insisto, solo para aquel que la soporta. El resto de nosotros que no tenemos una mente como la de Platón, debemos de conformarnos con esas micro revelaciones que nosotros llamamos las musas, la inspiración. Para eso tenemos que tener también cierto acervo y cierto talento. La luz genuina y la verdadera tierra. Aquí Platón está diciendo que si tuviéramos la tecnología para generar suficiente energía, para viajar lo suficientemente rápido, podríamos ir más allá de la atmósfera. Ese es nuestro lenguaje de hoy en día. Ir más allá de la atmósfera y ver el espacio exterior. Y él desarrolla ese concepto más a fondo, solo para que tengamos claro lo que realmente está diciendo. En una sección donde habla sobre otros tipos de seres que tienen este... Aquí ya viene un acercamiento a la temática de este canal. Aquí, desde hace 2500 años se tiene claro que no somos los únicos seres inteligentes de la existencia, de la creación. Y por lo tanto, ¿cómo debemos interactuar? ¿Para qué están aquí? Vienen a controlarnos, son nuestros amigos. ¿Ven cómo es importante referirse a otras corrientes de pensamiento para complementar la nuestra? El conocimiento del espacio exterior, como realmente es. Dice, entre muchos otros seres vivos, hay personas, algunas que viven en la tierra y otras que viven en el aire. Así como nosotros podemos vivir en el mar.
y algunas en islas en el aire, rodeadas de aire. Están libres de enfermedades y viven mucho más tiempo que la gente de aquí. Esto es muy importante. Está hablando de estos seres que en la actualidad podemos considerar nuestros enemigos, de los falsos dioses, de los Yahvés, de los Osiris, de los Huitzilopochtlis. De esos seres estaba hablando Platón. Y nos superan en vista, oído, sabiduría y todas esas facultades. El sol, la luna y las estrellas son vistos por ellos como realmente son. Y su bienaventuranza y todo lo demás concuerda con eso. Esta visión de personas que viven en islas en el cielo no es el monopolio de Platón y Sócrates. Escuchamos ese mismo lenguaje utilizado por el pueblo Efik, en Nigeria. Y no se diga, pues aquí nosotros en nuestro nuevo mundo, todas las civilizaciones nativas hablaban de lo mismo. Seres que vinieron de las estrellas, aquellos que vinieron y se presentaron como nuestros dioses, esos seres que venían volando sobre escudos, sobre nubes, sobre luces, son los mismos seres, amigos. Y fíjense, estos relatos son de hace 2500 años, los de acá de nuestro continente 2000, 5000 años de antigüedad. O sea, ellos están aquí desde hace mucho tiempo y no tienen prisa. O a lo mejor ahora sí ya empiezan a tener prisa. ¿Por qué? Porque tenemos el arma para derrotarlos. El 50% del arma, ¿no? Muy bien. Dice... mi estimado Yahoo, le gustó la canción, ¿eh? Mi corazón es de Colombia. Qué bueno. Eso, manito. ¿Les gustó la canción, amigos? Pues está disponible ahí en mi perfil de Spotify. Yo soy el Monster. Perdón, de Spotify, de YouTube Music y de Amazon Music. En todo me encuentran como Yo Soy el Monster. El tema de Cafetera y Bella siempre lo reproducimos cuando alguien me acusa de, oye, ¿por qué te agachas tanto? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Te estás polveando la nariz o qué? ¿O andas bien marihuano? Y eso, no. Aquí nada más tomamos café colombiano y con eso basta, ¿no? Dice mi estimado Rigoberto, dice, salto o brinco cuántico es lo mismo. Simplemente es para precisar, ¿no? Dice mi estimado Yahoo, voy a compartir un poco de mí aquí y me gustaría que me dieran un consejo. Mi estimado Yahoo, el chat es tuyo, simplemente respetando las reglas, ¿no? Respetarse entre ustedes y obviamente respetar al invitado, al youtuber que estamos ahorita analizando. A mí me pueden decir lo que quieran, a mí no me ofende nada. Dice mi estimado Yahoo, ¿sabes? Yo tengo una bella familia y una madre que amo muchísimo. A ver, déjenme ver. Y el 4 de julio muere mi único hermano a las 3:30 en la tarde de un ataque en el corazón. El 4 de julio es su cumpleaños. Los amo a todo, amen a su familia. Muchísimas gracias por compartir eso, mi estimado Yahoo, y un gran abrazo. A veces qué triste es que de repente las fechas en donde todo el mundo celebra sean fechas difíciles para uno, ¿no? Ni habla. Así es la vida, amigos. Así es la vida. La vida en este lugar es muy corta y por eso es que hay que luchar por ella. Estos seres no nos pueden derrotar, no nos pueden quitar lo único que tenemos, que es nuestro propio mundo. ¿Eso te crees tú que no has salvado a muchos desastres? A ver, mi estimada Naima, explícame, dame solamente 5 ejemplos donde civilizaciones extraterrestres o seres no humanos hayan salvado al menos 100,000 personas. 5 ejemplos. Vamos a estar todavía aquí media hora más. Y en esa media hora más me das 5 ejemplos donde estas civilizaciones hayan salvado más de 100,000 humanos y cambiamos esa visión. Esperamos aquí que llegue esa información. Dice mi estimada Itzel, claro que no puedes desacreditar a la Biblia. No se necesita, se desacredita a sí misma, mi estimado Itzel. Dice mi estimada Naima, veo que estás muy poco informado, amigos. Pues no tengo por qué estarlo porque este espacio simplemente es de opinión. Ustedes opinan en el chat, yo opino aquí en la cámara. Dice Naima, tienes que leer más e informarte mucho más del mundo en el que vivimos. Bueno, está bien, gracias por la recomendación. Dice Rafale, hola, muy buenas noches. Ayer cumplí un cuarto de siglo y me siento vacío. Siento que no hice nada productivo en mi vida. Mi estimado Rafale, te falta muchísimo tiempo. Un cuarto de siglo no es nada. Preocúpate cuando hayas cumplido ya 3/4 de siglo y digas, ay cabrón, si no hice nada de mi vida. Cuando tengas 75 años. Ahorita estás empezando. Tienes mucho por delante. A trabajar, mi hermano. A trabajar. Si ya terminaste de estudiar, a trabajar. Es lo primerito que uno debe de hacer. Dice mi estimado Rigoberto, amigo,
Esas no son las miradas literales, las humanas y las miradas. No sé qué te refieres. Dice Naima, ay mi madre, qué poca información se tiene en este canal. A ver, mi estimado Naima, ¿quieres tú tener más información que la que estamos manejando aquí? Pues amigos, afortunadamente aquí en la cabina de Radio Caballo de Troya, recuerden que estamos saliendo en vivo, también a través de radiocdt.com, tenemos la tecnología suficiente para que ustedes suban al directo. Mi estimada Naima dice que no tenemos mucha información, no tenemos por qué tenerla, porque no somos ni un canal de divulgación, ni somos un noticiero, ni mucho menos pretendemos enseñar a nadie. Este es un lugar de entretenimiento nada más. Nos entretenemos con este tipo de reflexiones. Pero, en caso de que mi estimada o mi estimado Naima quiera ilustrarnos, yo le invito a que suba a la cabina de Radio Caballo de Troya. Radio Caballo de Troya tiene forma de que ustedes, haciendo clic en un link, suban al directo. Obviamente, mi estimada Naima o mi estimado Naima, necesito que prendas cámara. Y si yo prendo cámara para dar mi opinión y tú consideras que está desinformada esa opinión, pues yo necesito que subas aquí dando la cara, hermano. Obviamente, ¿no? Entonces, ahí está el link, lo acabo de publicar en el chat. Vamos a ver si en la próxima media hora mi estimado Naima sube y nos ilustra, ¿no? Nos ilustra sobre el tema. Déjenles demuestro que ya está activo precisamente el chat, el video chat, para que ustedes puedan subir. Miren, aquí está. Si Naima se anima y hace clic en el link que acabo de compartir, lo vamos a ver que sube aquí, miren, en esta parte de abajo. Amigos de la radio, estoy mostrando precisamente el enlacito, el pequeño estudio que nosotros tenemos para que ustedes suban al directo, ¿eh? O sea, esto es una tecnología aceptable, ¿no? Entonces ustedes pueden subir aquí, prenden la cámara y nosotros los vemos y los escuchamos. Y ustedes nos explican pues la información que ustedes tienen. Digo, porque esto tiene que hacerse dando la cara, ¿no? Vamos a esperar un ratito a mi estimado Naima en lo que leemos los últimos comentarios. El video completo que estamos analizando, que ya vieron que no tiene desperdicio, vamos a ver ahorita un poquito más, está en la descripción. Vayan y véanlo para que precisamente lo disfruten sin mis interrupciones. Vamos a ver un poquito más, porque aquí es donde ya se va a empezar a hablar acerca de lo que pensaba Platón, lo que le entregaron a Platón con respecto a las civilizaciones extraterrestres. Ya. Que habla de los seres avanzados Abasi y Atai, que viven en una isla en el cielo, y tuvieron un papel en la ingeniería del Homo sapiens en el pasado antiguo. Pero estas enseñanzas sobre el espacio van juntas realmente, porque aquí Platón está diciendo, si pudiéramos generar cierta energía y alcanzar cierta velocidad, podríamos ir más allá de la atmósfera y ver el espacio exterior tal y como es. Hay personas que han hecho eso y son similares a nosotros, pero son más inteligentes, viven más tiempo, no se enferman y viven en islas en el cielo. Ahora, en la actualidad tenemos otro lenguaje para personas así. Les llamaríamos extraterrestres. Y ese no es el único lugar donde Platón insinúa un contacto en sus días. En Timeo y Critias, Sócrates describe 4 tipos de criaturas vivientes. Esto es sumamente interesante, amigos. Lo interesante de esto es que Platón no hace distinción entre esos tipos de seres. No dice que 3 de ellos eran reales y 1 de ellos no lo era, o que 3 son reales, físicos, y 1 es imaginario. Él habla de diferentes tipos de criaturas. Los que viven bajo el mar. Fíjense, amigos, esto es muy interesante porque tiene muchos nexos con esas reflexiones filosóficas que hacía Salvador Freixedo, y estamos hablando de Platón. Yo desde hace mucho tiempo considero que Salvador Freixedo algún día, sus libros, sus pensamientos, todo lo que él aportaba, algún día tendrá que formar parte de los libros de texto de la futura humanidad, por los alcances que él tenía filosóficos. Leo los comentarios para que no se vayan borrando, porque es la nueva con la que nos salió YouTube, que si no leemos los comentarios se van borrando. Eso es terrible, ¿no? Dice mi estimada Ángela, dice, ¿y Leonardo da Vinci era un visionario o era un extraterrestre? Leonardo da Vinci era un gran soñador, prácticamente, dicho por su gran contrincante, que era otro genio como él, que era precisamente Miguel Ángel. Decía,
Leonardo da Vinci solamente sabe soñar, pero no sabe ejecutar. Yo sé soñar y ejecutar. Entonces, si lo decía su opositor, sí anda que muy probablemente era cierto, ¿no? Dice mi estimado Yahoo. Todos tenemos que aprender del canal. Respeto, por favor, y Dios me los bendiga a todos. Amigos, aquí todos aprendemos, sobre todo yo, ¿eh? Sobre todo yo. Aquí el detalle es que a veces llega gente muy chula en el canal, en el chat, perdón, y pretende enseñarnos cosas. Entonces, si lo van a hacer, que lo hagan con cámara abierta y que lo hagan con micrófono abierto, porque en el chat desde el anonimato todo mundo se atreve a decir cosas, ¿no? Entonces, por eso desarrollamos o tenemos, más bien dicho, tenemos esta tecnología en la Radio Caballo de Troya que les permite a ustedes, haciendo clic en ese link, suben al directo, desde un celular, desde un teléfono, desde una tablet, desde donde sea, pero obviamente yo les voy a pedir que prendan la cámara, porque si yo estoy dando la cara, pues ustedes también cuando suban tienen que dar la cara, ¿no? Dice mi estimado Samuel, otra cosa es la gente cuando dice, porque si un ser humano puede desarrollar inteligencia más allá que los otros y poder ver mucho y tener visiones más grandes de otros, ya los acusamos de ser... Ay, no sé a qué te refieres. Te cortó el comentario YouTube, mi estimado Samuel. Una disculpa, es falla de la plataforma, ¿eh? No es de nosotros. Dice mi estimado Rigoberto, mira lo que responde esta generación de Oliva, tienen podrido el cerebro, por eso responden así, no tienen nada, solo de podredumbre. Qué triste. ¿A qué generación te refieres, mi estimado Rigoberto? ¿Tú eres de los que distingue y sobre todo menosprecia a los jóvenes? Yo no sé si te estás refiriendo a mí, yo tengo bastantes años, pero para nada, ¿eh? Cada generación tiene precisamente sus capacidades y sobre todo, tiene sus potenciales. No hay que subestimar a las nuevas generaciones. Dice Naima, pero ¿qué coño dices de armas? Dice, si estos seres se ríen de nosotros, pues claro que se ríen, pero cada vez lo hacen más con miedo. Es más, si fueran tan poderosos, ¿por qué no se presentan? ¿Por qué no intentan conquistarnos mañana, por ejemplo? ¿Por qué no lo hacen? Porque no pueden, amigos. Pero no pueden. Navaja de Ockham. Dice mi estimado Yahoo. Bueno, yo solamente tenía un amigo y un hermano. Ay, casi no te entiendo, mi estimado Yahoo, pero bueno. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Dice Samuel, el ser humano tiene algo en su gente que lo lleva a tener que explorar y salir más allá. Investigar más, romper esas fronteras de lo que está más allá. Exactamente, amigos. Por eso no debemos de menospreciar a la ciencia, ni pelearnos con ella. No nos gusta el curso que tiene la ciencia actual, a tomarla por asalto, a cambiarla, a financiarla. Lo he dicho muchas veces, ¿no? Dice Naima, no, yo no, para nada, pero escucho y veo cosas con las que no estoy de acuerdo. Por eso te acabo de abrir el estudio de Radio Caballo de Troya para que subas y nos digas qué onda, Naima. Porque si tú me estás acusando a mí de no tener información, no tengo por qué tenerla, porque este no es un medio de información. ¿Quieres tener información lo más fidedigna? Ve un canal donde den noticias. Y nosotros venimos a especular. El sello de la casa es la especulación, con los riesgos que eso conlleva, ¿no? Muy bien. Dice mi estimado Franklin, ¿has visto... Dice Franklin, ¿has visto los videos de mi novio? No, mi estimado Franklin, no he visto a tu novio por aquí. Dice Edgardo, mi estimado amigo, la física cuántica ya es antigua. Para nosotros, los enemigos de los reptilianos. Bueno, es que dependiendo de qué tipo de física hables, mi estimado Edgardo, porque si es la física cuántica de la New Age, todo eso es pura basura, ¿no? Dice Tony, soy nuevo en este canal y me parece súper interesante lo de Platón. Bienvenido a este espacio, mi estimado Tony. Estamos abarcando muchos temas. Estamos abriendo el abanico de este canal, pero siempre, siempre bien tomados de la mano de las enseñanzas de Salvador Freixedo. Si se fijan, yo ya no me voy a detener a explicar los conceptos porque ya hicimos 300 videos analizando a Salvador Freixedo. Vamos a regresar de vez en cuando se publique un nuevo libro, etc. Ahora es tiempo de poner en práctica esas enseñanzas. Por eso este canal está abarcando otros temas. Ya sentamos las bases teóricas, ahora vamos a ir a ponerlas en práctica.
¿Ok? Eso es lo importante. Esa es la segunda temporada del canal, vamos a decirlo así, ¿no? Muy bien. Dice, a ver, hay una persona, no sé si existe un moderador que está hablando puras idioteces y está haciendo spam. Déjenlo borro, ¿no? Déjenlo bloqueo porque no veo a ningún moderador hoy. Y fíjense, somos bastantes el día de hoy. Aquí está, ya lo vi. Ya lo tengo. Muy bien. Porque bueno, o sea, es cierto que aquí nosotros respetamos la libertad de opinión, pero tampoco estamos para leer estupideces, ¿no? Aquí está. Ay, no puedo ver. Aquí está User Actions. No lo puedo ver, carajo. Qué suerte tienes, ¿eh? Aquí está. Déjenlo, vuelvo a ver otra vez. No te veo, no te veo, no te veo. No te veo. Bueno. No lo veo, no lo veo. Es que estaba diciendo puras sandeces, amigos. Aquí está. Aquí está, ya te vi, cabrón. Te vas, hijo. Es que no vamos a perder tiempo con idioteces, ¿no? Muy bien. Muy bien. Dice mi estimado Warner. Supuestamente hasta el 2028 le revelan el fenómeno. Y si existe o no, nos van a decir la verdad. Pues miren, amigos, estos 3 años que faltan para esa fecha que dice mi estimado Warner son cruciales. A partir de ese momento se vuelve vertiginoso todo. Porque estos seres, estas civilizaciones ya tienen una fecha establecida de su plan de acción. Y ya no lo hicieron saber. 2030. Para el 2030 ellos tienen preparado un cambio de estrategia. Y nosotros tendremos también una fecha establecida en ese mismo tiempo para también nosotros tener nuestra estrategia. De aquí a ese entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar gente. Sumar gente. No tenemos de otra, ¿no? Despertar a los demás, vamos a decirlo así, ¿no? Muy bien. Dice mi estimado Naima, nadie es perfecto, solo digo lo que pienso o tengo que pensar igual que tú. Claro que no, mi estimado Naima, faltaba más. Faltaba más que tú tengas que pensar igual que yo o yo igual que tú. Lo que estoy haciendo es invitarte a que subas al directo y nos informes si es que puedes informar más de lo que yo pretendo informar aquí, que insisto, no es mi misión, yo no estoy aquí para informar. No, esto no es un medio de información, esto es un lugar para especular, ¿ok? Entonces, en vista de eso, voy a tener que cerrar el estudio porque ya vi que no vas a subir. Lo cual entiendo y acepto, pues, pero esa es la forma en la que ustedes pueden llegar acá, ¿sale? Muy bien. Muy bien, vamos a cerrar entonces el estudio porque definitivamente mi estimado Naima no va a venir. Vemos lo último del video y comenzamos a despedir ya el directo. Los que viven en la tierra. Los que viven en el aire. Y los que viven en el espacio. Fíjense, Platón decía, hay seres que viven en el mar. Hay seres que viven en la tierra, es decir, nosotros, o sea, en el continente, en los continentes, en la biosfera. Hay gente que vive en el aire, o sea, dentro de la atmósfera, pero en el aire. Y hay gente que vive en el espacio. 2500, casi 2500, más de 2000 años tienen estas ideas. Y cuando vemos en las traducciones, Dios de los cielos, debemos tener mucho cuidado con ese lenguaje. Porque Platón deja claro lo que quiere decir con Dios y lo que quiere decir con cielos. Lamentablemente para nosotros esas palabras significan otras cosas. Cielos para nosotros es una palabra religiosa. Dios es un concepto religioso trascendente. Pero Platón es muy claro al definir la palabra Dios, o Theos en el griego. Él dice que Dios puede ser una de 2 cosas. Puede ser la personificación de un planeta o estrella o un sol, o puede referirse a un ser avanzado. Seres avanzados que interactuaron con nuestros antepasados para elevar nuestra inteligencia. O para reducirla, dependiendo del tipo de Dios. Excelente video, amigos. Vean la calidad, la criba, la cata de contenido que estamos haciendo y que vamos a estar ofreciendo en este canal. Y sobre todo las reflexiones que de la mano de Salvador Freixedo podemos hacer. El enlace está en la descripción, por favor vayan al video, denle like, suscríbanse al canal porque vamos a estar utilizando mucho de su material. O sea, esto nos va a dar muchas posibilidades de potenciar nuestro conocimiento y empezar a entender
cómo salir si es que estamos dentro de la granja humana y sobre todo nuestra principal misión de aquí al 2030, cómo sacar a nuestros seres queridos de la granja humana. Y ni siquiera sacarlos, ayudarlos a que ellos mismos salgan, que no es tan difícil. Simplemente nos lo hemos complicado. Muy bien, amigos, pues ya a la hora de cerrar la encuesta, ya empezamos a despedir el directo. Vamos a cerrarla. Siempre la participación se agradece. Los comentarios son muy importantes, sobre todo porque están hechos en vivo a raíz de lo que vamos viendo en el directo. Y el resultado es el siguiente. Ya debe de estar por ahí en el chat de todos ustedes. Aquí ya aparece en pantalla y la encuesta y la pregunta era: ¿tú crees estar dentro de la granja humana? O sea, ¿tú te consideras dentro de la granja humana? Sorprendentemente, y eso quiere decir que tenemos mucho trabajo, la mayoría dice que sí se siente dentro de la granja humana. Un 67% votó que sí y un 32% votó que no. Yo soy de ese 32%. Yo no puedo votar porque yo generé la encuesta, pero si hubiera votado por el no. Claro que no estoy en la granja humana. Nunca lo he estado y nunca lo estaré. A partir de ahí, tenemos que trabajar, amigos. Tenemos que ir a por ese 67% de esta encuesta que dijo que sí, porque ocupamos que estén de nuestro lado. Poco a poco la humanidad dejará de creer que está conquistada, que está a merced de estos seres y que ellos son muy poderosos, porque esta es una guerra de ideas. 151 votos, agradezco cada uno de ellos. Muchísimas gracias por su participación y leo ya los últimos comentarios para empezar a despedir el directo. Dice mi estimado Alejandro: soy de Chile, Ciudad Concepción. Mi estimado Alejandro, por favor, el día de mañana ojalá puedas acompañarnos en nuestro ordinario. Ocupamos que nos digan qué está pasando. ¿Cómo están viviendo esta nueva oleada de observación OVNI, sobre todo en Chile y en Argentina? Dice mi estimado Warner: supuestamente para el 2018 revelan sobre el fenómeno OVNI y nos van a decir que no estamos solos. Y qué bien, porque luego vendrían a visitarnos. Pues mi estimado Warner, ojalá y fuera mañana, ¿no? ¿Para qué esperar tanto? ¿Para qué hacerle tanto a la mamada? ¿No? ¿Por qué? Porque la fecha la han puesto esos seres, no los seres humanos, ¿no? Dice mi estimado Naima: hay muchas historias, sobre todo en la guerra, que han aparecido. Claro que sí. De hecho, la nueva era del fenómeno OVNI se dio precisamente a finales de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando estos seres empezaban a atreverse a interactuar con esas máquinas que iba desarrollando el ser humano en esas guerras. Empieza a haber las primeras explosiones atómicas y estos seres se desaparecieron. Se fueron a esconder como lo cobardes que son, ¿no? Dice mi estimado Franklin: hay muy buena información de física cuántica en los libros de mi tía, dice. Franklin, son muy malos chistes, son chistes viejos, ¿ok? Casi me haces que caiga, ¿ok? Dice mi estimado Warner: bueno, es el mismo comentario. Dice Naima: pero sí que puedo preparar mis videos y mi discurso y decir muchas cosas, aunque también estoy contigo de acuerdo en otras. Mi estimado Naima, no es requisito ni que tú estés de acuerdo conmigo ni yo estoy de acuerdo contigo. Simplemente, pues, hay que enriquecer los directos con la opinión de todos, ¿no? Digo, porque la libertad de expresión está para ustedes en el chat y a mí en el micrófono y en la cámara. O sea, todos tenemos que disfrutar de esa libertad, creo yo, ¿no? Muy bien. Dice mi estimado Franco: ¿sabes por qué no pueden con nuestra civilización humana? Porque nosotros somos la creación del Dios vivo. Ellos, en cambio, son un engaño del adversario. Son muchas civilizaciones que viven en otras dimensiones. Franco, por ahí van los tiros, ¿eh? Por ahí van los tiros. Quitando elementos bíblicos y eso, por ahí van los tiros, creo yo. Y hay que empezar a entender que esto tiene más de mística que de conspiranoia. Entonces, por eso que también hay que sentar las bases místicas para entender en conjunto este gran problema, ¿no? Muy bien. Dice mi estimado Naima: si no estuvieras en la granja, no estarías dando un directo. O sea, ¿tú crees que yo estando dentro de la granja podría hablar y decir lo que digo, mi estimado Naima? O sea, ¿tanto sobrevaloras a estos seres? ¿Tú eres uno de los que se considera dentro de la granja? ¿No serás tú un infiltrado de ellos, Naima? ¿Un sirviente de ellos? Por eso no subiste.
Por eso no subiste al estudio, ahora lo entiendo, ¿eh? Muy bien. Franklin, pues es que estás hablando con alguien de México. Casi caigo, pero no. Casi caigo, pero no. Muy bien. Dice mi estimado Yahoo. Bendiciones a todos en el canal. Los amo a todos, mi estimado Yahoo. Esta es una comunidad muy bonita. Está llegando mucha gente nueva. Agradezco todos los nuevos likes, todas las nuevas suscripciones. Va a haber unos temas que no les interesen tanto. Tengan paciencia, porque este contenido, si se fijan, es complejo, ¿eh? O sea, yo de repente vengo aquí y hago bromas, o intento hacer bromas, disque humor y todo eso, y procuro manejar esto y deslactosarlo y volverlo un poquito más digerible, no porque considere que estos temas son demasiado sofisticados para ustedes, simplemente para no aburrirnos. Por eso el directo es así, tan, hablando, video reacción, reflexión. ¿Para qué? Para que no nos agobie lo complejo de estos temas, lo atrevido de estos temas. Poco a poco iremos incrementando nuestro acervo. Iremos haciendo reflexiones, ¿quién quite? Y a lo mejor al nivel de Salvador Freixedo. Porque para eso él nos dejó todo este legado, no para que lo igualemos, para que lo superemos. Porque ¿cuál es la mayor satisfacción de un maestro como Salvador Freixedo? Que su alumno lo supere. Nosotros somos sus alumnos, somos sus herederos. Ojalá algún día podamos estar a la altura de él, hacer este tipo de reflexiones y llevarlas allá afuera. Porque amigos, la reflexión, este conocimiento, si no sale hacia afuera, no sirve. Es inútil, es estéril. Es cierto, primero hay que salvarnos nosotros, pero después de eso salvar a los demás. Los lectores de Salvador Freixedo de hace 20, 30 años solamente se salvaron ellos. Muchos de ellos ya están muertos. Y no salvaron a nadie más. Se llevaron su conocimiento a la tumba. Nosotros no nos podemos dar ese lujo. Y menos a medida que se acerca el 2030. Ese es un lujo que no nos podemos dar. Muchísimas gracias, amigos. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Los espero en la próxima emisión de Comando Salvador Freixedo Convencional, que son precisamente los días sábados al mediodía de Latinoamérica, noche de España. Hacemos los Comandos Salvador Freixedo, ahí no son nocturnos porque son al mediodía. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y los dejo con el himno con el que estamos despidiendo estas transmisiones, que se llama Hijos de la Nueva Era, basado en uno de los libros menos conocidos de Salvador Freixedo, pero que ya analizamos en este canal. Se despide usted su amigo Jorge Acega desde México. Hasta la próxima.